Muchas gracias, doña Jessica. ¿Cuáles son las claves para diseñar una estrategia ganadora en el sector porcino? Bueno, pues seguro que es algo que les interese saber a muchos de ustedes. Vamos a intentar en los próximos minutos poner luz a estas claves y para ello voy a pedir al director de Interporc, Alberto Herranz, que suba al escenario para dirigirles unas palabras. Alberto. Vale. Muchas gracias, Marta. Bien, buenos días a todos. En primer lugar, en nombre también mío propio de Interporc, daros las gracias porque podéis compartir hoy con todos nosotros y con vosotros mismos pues estas nuevas experiencias, las perspectivas, el conocer pues cómo se plantea cada visión del sector desde distintos puntos de vista. Sobre todo hemos hecho honor al Foro Internacional, agradecer la presencia de la delegación francesa, portuguesa, irlandesa, representantes pues, de varios países que hacen que cada vez estemos más en ese mundo globalizado. Bien, yo he sido un poco arriesgado y me he atrevido a indicar 8 claves que pueden ser fundamentales y que creo que todos las conocéis, pero vamos a intentar reflexionar y, sobre todo, pues, intentar que nos llevemos un aprendizaje que nos haga reflexionar luego en nuestros propios puestos de trabajo. Bien. ¿Si funciona la tecnología? Bien. En el mundo se están produciendo muchas revoluciones que no están a la vista, que no están en los periódicos. Estamos hablando que antes de la crisis del año 2000 y durante más de 150 años, el centro de producción de negocios y de comercio está en Occidente. Y a partir de la crisis del año 2000 pues ha pasado a estar en Oriente. Y este proceso de cambio lo está liderando, como venimos hablando, un país muy importante como es China. Y tenemos que ver cómo va a afectar esto al mundo y cómo va a afectar a nuestro sector. Pero se están produciendo otras revoluciones que tenemos que estar atentas, ¿no? Y atentos desde el sector porcino y de la economía global. Hay un crecimiento de la clase media muy importante que hace que también tenga un aumento del poder adquisitivo y de la compra. Estamos hablando que en la década de los 2000 el 20% del consumo estará en Asia, pero que se va a incrementar la clase media del 20 al 40% en los próximos 15 años. Pero es que además esa población va a vivir en megaciudades, van a crecer el número de ciudades y el número de urbanistas. Y otra gran revolución que todavía no ha llegado, pero que está por llegar y ya empieza a apuntar, son los nuevos millonarios de Asia, nuevos millonarios de Latinoamérica, que van a cambiar también la forma de ver el mundo y de las compras. Y como digo ahí, el sector porcino pues tiene que poner rumbo y tiene que saber adaptar las velas pues hacia donde está el viento para conseguir nuestro objetivo. Bien, por lo tanto, estamos en una ecuación muy compleja que depende de muchas variables que vamos a intentar hoy apuntar dentro de esos 8 desafíos y que tenemos que resolver entre todos. ¿Cuál es nuestro modelo de negocio? Bueno, nuestro modelo de negocio ya se han dado algunos datos. Estamos dentro de la Unión Europea, estamos hablando de 23 millones de toneladas, estamos hablando que es el primer productor de porcino después de China, estamos hablando que estamos dentro de un modelo de producción el más exigente del mundo, con una normativa obligatoria de cumplimiento en muchos aspectos. Estamos hablando que dentro de ese entorno de Unión Europea, España lidera el mercado del porcino con más de 49 millones de sacrificios. Estamos hablando del 38% de la producción final ganadera. Estamos hablando que nuestro producto representa el 16% de la compra de alimentación, pero un 28% de la compra de productos cárnicos. Además, tenemos y generamos empleo, más de 200.000 puestos de trabajo, 3.000 industrias cárnicas, 86.000 explotaciones de ganaderos. Y además generamos valor económico, pero también valor en lo que se ha dicho aquí, valor en el entorno rural.
Generamos, y en esos pueblos donde hay despoblación, pues donde hay ganadería de porcino, pues vemos cómo hay niños en las escuelas. Y para eso nosotros creemos que es muy importante. Y además a nivel de internacionalización estamos creciendo, como hemos visto esta mañana, estamos hablando de que el crecimiento en países terceros es muy importante, ya estamos cerca de más de 700.000 toneladas y bueno, pues hay que ver cómo accedemos a esos mercados globales. Pero no podemos vivir en el pasado. Tenemos que adaptarnos al futuro y seguir caminando hacia adelante. Y para eso tenemos que prepararnos y preparar nuestra mentalidad y la forma de abordar estos nuevos retos. Por lo tanto, vamos a empezar por el primer desafío. He hablado aquí del consumidor. El consumidor entendido como un consumidor global. Estamos dejaré ahí. Estamos hablando de un consumidor global que, en torno a la digitalización y a la globalización, muchos de ellos comparten expectativas en el mundo entero. En los años 60 había una demanda de proteína. Tenemos que abastecer una demanda para combatir esa demanda de proteína relacionado con la cantidad de alimentación. Poco a poco fuimos pasando a épocas donde lo que nos importaba es la calidad. Nos importaba más el adelgazamiento, las dietas, el boom pues, de la salud. Y ahora, pues desde hace ya algún tiempo, ya la trazabilidad la damos por hecha, la seguridad alimentaria también, y estamos volviendo a la preocupación también, como hemos hablado esta mañana, del bienestar animal y una parte muy importante que es la sostenibilidad. Luego hablaremos de la importancia que tiene de hacer sentir al consumidor algo más cercano de nuestro sector y de nuestros productos. ¿Cómo lo hacemos sentir? Y todo eso pues está, de alguna manera, condicionando pues, a nuestro sector y, al final, tenemos un producto que es consumido, que viene de un animal vivo y que tiene que satisfacer una serie de necesidades. Estamos hablando de que está cambiando y va a cambiar nuestro nuevo consumidor. Estamos hablando de los millennials, aquellos que están entre 18 y 34 años, que ya son compradores, que son target decisores de compra y que tienen unas preocupaciones distintas a las que teníamos nosotros. Estamos hablando ya de la generación Z, pero ahora viene una generación mucho más exigente de cara a lo que nos va a pedir en el producto, que es la generación C, la generación que está conectada, que ha nacido en la era digital, que son usuarios de Instagram, de YouTube, del vídeo. Ahí tenemos que llegar. Estamos asistiendo a muchas manifestaciones en contra del consumo de carne en general y estamos también asistiendo a ciertos activistas que no están dispuestos a que se pongan granjas en producción de cualquier especie. Bien, frente a esto, quería hacer una puntualización, también un matiz. La salud es muy importante, ya no se ve como una ausencia de enfermedad, sino que se ve como un estilo de vida y para nosotros la parte de salud desde Interpor, dentro de las acciones que hacemos, es muy significativa y muy importante. La salud hoy, como digo, es un estilo de vida. Muchas veces está asociada a no comer carne, está asociada a esos informes que aparecen que dañan la imagen del sector, como los informes de la OMS, que tienen poca base científica, pero que generan alarma en el consumidor y que luego hay que volver a rectificar, diciendo que la carne no produce cáncer. O estamos también hablando de la importancia que tienen esos prescriptores, y aquí voy a hacer un paréntesis y comentaros un ejemplo que lo he vivido recientemente. Ir al médico de cabecera, pedir que os saquen un menú porque queréis cuidaros y adelgazar un poquito y veréis que en ese menú que os pasan no está la carne de porcino. Entonces, esos prescriptores son muy importantes para nosotros también. Y también estamos hablando pues, de esos falsos mitos. Hemos estado trabajando durante estos 3 años en combatir que la carne de cerdo no produce colesterol, que es una carne magra, que está incluida en la dieta mediterránea, y todos esos falsos mitos hay que desmitificarlos. Y para nosotros la salud, y desde Comunicación y desde Interpor, es un gran reto y es un gran driver para llegar al consumidor final. Algunas de las acciones que hemos hecho, pues congresos con médicos, simposium,
seminarios, estamos ahora haciendo un curso de formación de nutrición que puede dar puntos al currículum de los médicos y de las enfermeras. Hemos estado en el Congreso Internacional de Enfermeras con 15.000 congresistas explicando a partir de un colectivo que va a tener mucha importancia en nutrición, que es el enfermero y la enfermera, se están especializando en temas de nutrición y es la manera de llegar al consumidor final. Aparte de estar avalado y decir siempre la verdad por el aval científico. Estamos en dos proyectos para nosotros y para el sector porcino muy significativos. Junto a otras organizaciones estamos liderando un proyecto que se llama Educasano, que es cómo podemos establecer una asignatura obligatoria de nutrición en la educación secundaria, donde verdaderamente se explique la dieta mediterránea, la dieta equilibrada, en la que se incluya pues, la carne porcino, o el pescado, o las verduras, etcétera. Y luego otro proyecto también, que entraría dentro de ya de nuestra responsabilidad social cooperativa, con SEDO, en prevención contra la obesidad infantil. Bien, la tecnología y la innovación. También se ha mencionado en el foro, pero creo que la debemos tener muy en cuenta. Hoy estamos hablando de la Big Data, y estamos hablando ya de tecnologías como el blockchain que se están implantando en la industria 5.0 y que van a dar lugar a una mayor transparencia hacia el consumidor, o en la Big Data, donde vamos a poder recoger información, como luego veremos, tan importante como yo puedo ahora segmentar mi audiencia y hacer una segmentación semántica para dirigirme a cada consumidor. Esto ya está en marcha. ¿Cuántas veces un alpinista o uno que hace deporte de riesgo recibe información de seguros para prevenir algo que le interesa? O si le gusta el tema del motociclismo, pues acaba recibiendo información sobre motos. Esto ya se está poniendo en marcha. Nosotros hemos aplicado la Big Data a una serie de informes que pone Interpor a disposición del sector, como es el sistema de información de comercio exterior, donde mensualmente damos información de todo lo que está pasando a nivel internacional en el comercio de la carne. Estamos hablando de sistemas de información de cómo se está comportando el consumidor o informes a través de los distintos acuerdos de colaboración que tenemos donde se dan datos de producción. Y ahora estamos poniendo una herramienta en marcha para segmentar nuestra audiencia. La web, bueno, pues lo hemos dicho antes y se ha mencionado, distintas webs que también sirven de conexión para poner información o como algo que tampoco quizá no es muy conocido, podemos emitir informes, que se ha hablado de antibióticos, del estado de una explotación en el uso de antibióticos a través de Conoce tu consumo, donde tú metes los datos, se genera un informe y puede ser de utilidad tanto para el veterinario como para el ganadero. Bien, sanidad animal. No me voy a entretener, pero sí volver a insistir y subrayar lo que ha dicho el presidente. Es decir, importante la bioseguridad. En Agrónomos tenemos en nuestro lema, en la insignia, que es sin agricultura y nihil. No sé, yo hace mucho que no perdonadme la pronunciación en latín, pero es así. Pues yo diría que sin sanidad nada. Sin sanidad nada, porque la sanidad es una clave fundamental para todo lo que vamos a hablar. En este aspecto, lo que hemos estado trabajando, como sabéis muchos de vosotros, pues en una guía de uso responsable de antibióticos, unos pósters de bioseguridad, que ya hemos lanzado tanto en colaboración con la Administración, como las asociaciones y como el sector, para buscar la prevención. Y aquí tenéis algunos ejemplos de ello. Bien, no quería dejar también de mencionar el bienestar animal. Como yo llevo ya hablando de bienestar animal, si no son 20 años, será cerca de 20 años. Es decir, hemos hablado de transporte, de granja, de matadero, pero sí que es verdad que está volviendo otra vez a ser demandado por la sociedad. Otra cosa que la pregunta que nos hacemos todos siempre es si están dispuestos a pagarlo. Bueno, pues por ahora creo que el consumidor no está dispuesto a pagarlo. Ahora, lo que sí que es verdad es que no va a comprar ningún producto que no lo cumpla. Y entonces vamos a dejar de vender si no lo cumplimos. Y ya hay una demanda por parte de la distribución. En ese sentido, pues Interpor, a través de las asociaciones que la forman, recibió un encargo de hacer unos referenciales en bienestar animal. Estamos trabajando en ello
Estamos ya armando un comité científico, estamos revisando esos protocolos, se están preparando para que estén a disposición del sector y yo creo que va a ser un hecho muy significativo para el año que viene. Además, este tema del bienestar animal está asociado pues, a una campaña de comunicación en el que bueno, pues, podamos identificar ese producto de cara al consumidor, de tal manera que vinculemos esa comunicación también al cumplimiento del bienestar animal. Una parte, yo creo que importante, y aquí también están trabajando mucho en ello nuestros colegas franceses, que es las nuevas fuentes de proteína. ¿Y qué queremos decir con las nuevas fuentes de proteína? Bueno, pues estamos hablando de un tema muy importante, que no sé si será una amenaza futura, pero desde luego un desafío sí que lo será, que es la carne sintética, la carne laboratorio. Ya hay empresas, incluso españolas, Biotech Technologies, Navarra, que están hablando de sacar este tipo de alimento a 2021. Además, están trabajando con la FAO para que esta fuente de alimento sea una lucha contra el hambre cero, la campaña. Y además tenemos ya información de cómo van a plantear este tipo de productos. Carne sin antibióticos, carne sin sacrificio, carne que protege el medio ambiente. Entonces, tenemos que estar atentos también a cómo se va a regular y cómo los gobiernos van a identificar las regulaciones de este producto a nivel normativo. Estamos hablando de que aquí tenéis algún dato de algún informe que se ha presentado. Como veis, hay el consumo de agua, donde estamos hablando de que el sector está siendo amenazado y señalado por la huella hídrica, está siendo señalado y amenazado por la información relacionada con las emisiones de efecto invernadero y, bueno, pues el coste de producción por ahora, pues estamos hablando de 12 veces más de lo que sería en producción animal. Y ya también deciros que se han hecho ya compras por parte de los chinos de alrededor de 300 millones de euros para intentar paliar con el consumo de carne en laboratorio sus efectos medioambientales. Hamburguesas veganas. Hombre, por dicho sí, hamburguesa vegana, o es hamburguesa de carne o es vegana, pero no puede ser hamburguesa vegana. Y esto no lo encontramos todos muchas veces en cualquier supermercado donde vayáis y hay una zona donde se venden este tipo de productos. Bien, tenemos que trabajar en una regulación de los términos a la hora de denominar estos productos y que identifiquen claramente al consumidor que los compra de que es algo vegetal, no es carne, vegetal. Los franceses en Francia ya están trabajando en esta línea y un ejemplo aquí muy significativo es cómo la Unión Europea ha prohibido denominar leche de soja. Si es leche viene de la vaca, si es soja viene de la planta. Entonces ahí se está caminando en esta línea y trabajando. Pero sí que, como todos sabéis, cada vez hay más colectivos que demandan este tipo de productos. Bien, y para finalizar, otra fuente de proteína es el boom que están teniendo los insectos, que evidentemente son productos que se consumen mucho en Asia y en África, que aquí nos dan un poco de asco, pero que se están trabajando ya en hacer harinas o en alimentación animal como fuente de proteína, de tal manera que no te presentan el insecto tal cual está ahí, pero sí que te lo hacen a través de una forma indirecta. Entonces, atentos a estas nuevas formas de proteína y de consumo. Bien. ¿Ya se están acabando las pilas? Bien, sostenibilidad. Bueno, estamos en un modelo de producción sostenible en la Unión Europea, estamos trabajando en dar esa imagen respecto a la economía circular en lo que corresponde a la ganadería, pero también a la imagen que corresponde a la industria en el tema laboral. Estamos hablando de que Interpor se ha tomado esto en serio y, bueno, pues hemos creado un consejo de sostenibilidad para trabajar en todo lo que habéis visto antes de la economía circular y cómo esa valorización de los productos es importante. Y, bueno, también estamos trabajando y nos hemos apuntado a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en la FAO y hemos contribuido este año a estar también presentes con la ONU en esa parte
de lucha contra el hambre. Y además tenemos que estar atentos a todos estos ataques que recibimos por lo que denominamos el agua no visible. ¿Cuánto agua requiere la producción de 1 kilo de carne? ¿Cuánto agua requiere la producción de 1 kilo de café? ¿Cuánto agua? Todo esto pues, puede ser utilizado pues, en contra del sector si no nos ponemos a trabajar y armarnos de argumentos científicos que podemos rebatir todos estos, diría yo, ataques, igual que la huella de CO2. Por lo tanto, no debemos ignorar los primeros síntomas de alerta que están apareciendo y seguro que tenemos que trabajar en aquellos productos que comparten los valores del consumidor y construir la mejor marca con productos que signifiquen algo para el consumidor. Y luego tenemos una mesa redonda, yo creo que va a ser muy instructiva, de la parte de comunicación. Aquí tenéis nuestra participación en el proyecto Hambre Cero con la ONU, dentro de nuestra responsabilidad social del sector. Bien, globalización del comercio. Pues aportar a lo que ya se ha dicho, estamos en un mercado globalizado, estamos hablando de que cuando Interpor empezó en el año 2013, igual que muchas empresas, estamos hablando de exportación, hablamos más de vender cosas. Luego ya pasamos a una siguiente fase donde hablamos de internacionalización, que eso ya conlleva algo más, apertura de mercado, relaciones institucionales. Y hoy en día para nosotros, o desde Interpor, estamos hablando de la globalización. Ver el mundo globalmente y de las interconexiones que hay entre todos los países en muchos aspectos. Y además, más cuando la producción global de carne pues, alcanzará los 114 millones de toneladas en el 2019. Por lo tanto, tenemos que estar atentos a toda esta parte de comercio global. Aquí tenéis dos datos significativos. Las exportaciones seguirán creciendo en la Unión Europea, cerca del 12%, pero el consumo bajará. Estamos en una población también más envejecida, estamos hablando de lo que habíamos dicho al principio, de cómo se va a trasladar el consumo hacia la parte de Oriente o Latinoamérica. Y si vamos a unas proyecciones a mayores, informes que elaboramos desde Interpor junto con datos pues, de la Unión Europea, del USDA, etcétera, si hablamos de países desarrollados y países en vías de desarrollo, pues podemos ver cómo el crecimiento de las exportaciones en países en vías desarrollados va a aumentar, el consumo va a disminuir, pero en cambio las proyecciones de consumo en países en desarrollo van a crecer en base a lo que también habíamos comentado al principio, del crecimiento del poder adquisitivo y de esa clase media. Con lo cual, el posicionamiento a nivel internacional de la carne de porcino y de sus productos tiene que ser importante. Y luego no nos olvidemos de todo eso que también hay alrededor del mundo, que son las 10 economías más grandes del mundo. Estados Unidos hoy en día sigue siendo la economía más grande del mundo, con diferencia hacia China. China es una de las grandes economías, con lo cual cuando Estados Unidos empieza a hablar de aranceles o empieza a hablar de otros temas, al final acaba repercutiendo en el mundo entero. Entonces, para que también tengamos en cuenta ese comportamiento a nivel global. Bien, y el turismo. España es el segundo país en destino de los turistas. Estamos hablando que este año hay 120 millones de chinos, y de los cuales el 10% viene a Europa. Y en Europa competimos todos para que el chino venga a comprar a nuestro país, porque el chino se gasta de media, como ejemplo, cerca de 3.000 euros, aparte de hotel y viajes. Con lo cual, tenemos que ser capaces de hacer marca España y de atraer a ese potencial consumidor, tanto aquí, a nivel interno, como lo que nos proyecta luego cuando llega a su país. Estamos hablando de que España batió la cifra récord el año pasado, 81 millones de turistas extranjeros y con una cifra de negocio de 86.000 millones de euros. Es decir, nos vienen a ver, vamos a aprovechar esa oportunidad. Y luego lo que os decía, las megaciudades van a crecer en el mundo. Estamos hablando que el 66% en el año 2050 vamos a tener una población urbana. Estamos hablando de poblaciones de más de 20 millones de habitantes, como Shanghái, Beijing, etcétera. Y que en el 2030, dentro de las 10 ciudades con mayor crecimiento, 7 van a estar en China. Con lo cual, pues, una promoción
de la carne porcino en China, con que te dirijas a una ciudad, ya tienes ahí un mercado más grande. Y bueno, esto ya lo ha explicado Daniel, es el plan de internacionalización, y estamos hablando de que en estos 3 años hemos estado en más de 19 países o que hemos hecho más de 45 B2B. Bien, promoción y comunicación. Solo hacer una reflexión, porque luego van a venir grandes profesionales a hablar de esa asignatura que se ha hablado, que tenemos, yo no diría pendiente, como hemos dicho, sino una nueva asignatura que la tenemos que abordar. Bien, tenemos que contribuir a que el consumo de carne no sea algo del pasado. Tiene que ser algo del presente o del futuro. No podemos permitir que sea el final del consumo de carne. Y eso lo tenemos que hacer con comunicación, transmitiendo mensajes y valores de nuestro sector. Y hoy en día la comunicación nunca ha sido tan importante como ahora. Y es el momento que nuestro sector, con el modelo de negocio que poníamos anteriormente, afronte este reto y afronte este desafío. Eficacia, eficiencia y efectividad. En Interpor nos hemos puesto también unos deberes y unos objetivos, es decir, hacer las cosas eficientemente, hacer las cosas que hay que hacer, hacerlas con eficacia y hacer no solamente las cosas que hay que hacer, sino hacerlas bien. Y en eso, pues, lo que hacemos es construir un plan estratégico, un plan a largo plazo, no con el fin de tomar esas decisiones futuras, sino que con las decisiones presentes construyamos ese futuro. Y eso en comunicación, pues al final es una lluvia fina, o lo que yo he oído en las últimas conferencias donde he estado, que es la lluvia malaya, ¿no? Que hay muchos términos que se utilizan en comunicación para llegar al consumidor. Y otra parte importante que la hemos vivido en el sector es la reputación. Estamos trabajando en hacer un estudio de reputación para construir un análisis y a partir de ahí trabajar. Como digo ahí, se necesitan 20 años para construir una reputación y en 5 minutos se puede arruinar. Con lo cual, otra parte muy importante que tenemos que tener en cuenta. Con lo cual, trabajamos en posicionamiento, en reputación y en visibilidad del sector, en toda la cadena, desde la producción a la industria. Bien, y luego lo que decíamos, no perdamos de vista lo que nosotros también hemos denominado esa comunicación aspiracional. Es decir, la gente no recuerda en estos momentos lo que le dicen, sino lo podéis ver por vosotros mismos, la gente recuerda cómo le hace sentir cuando se lo dicen. Entonces, tenemos que trabajar en esa parte y, bueno, intentar que esa comunicación, y un ejemplo de ello es los términos que se están escuchando ahora. Ya no estamos hablando del B2B, business to business o business to consumer, sino ahora estamos hablando del business to me, negocio y los sentimientos. Y eso es la nueva era de la comunicación en la que tenemos que trabajar. En esa línea estamos trabajando con la Big Data en hacer una segmentación de nuestro target, de tal manera que para mí no es la salud de los profesionales, sino para mí es Antonio, médico de familia, o es Laura, enfermera, o es el decisor de compra que va al supermercado, que se llama Marte y tiene que dar un alimento seguro y sano a sus niños, o es los grupos de interés, es Javier. En esa línea es en la que estamos trabajando también Interpor, y bueno, pues algunos datos de la campaña para que veáis que hemos ido trabajando en estos 3 años. En estos 3 años hemos llegado a una audiencia de 63 millones de personas. Estamos hablando que hemos participado en 80 programas de Canal Cocina. Estamos aquí con nuestros compañeros de Antena 3 en Objetivo Bienestar. También estamos ahora presentes en 2.000 salas de cine con nuestro mensaje y estamos trabajando en más de 100 inserciones en revistas que llegan a nuestro target o trabajando con los niños también en programas como MasterChef. Además, el Gabinete de Comunicación trabaja en relaciones institucionales, gabinetes de prensa, notas de prensa, lo cual nos lleva a un dato estadístico que no lo hacemos nosotros, que lo hace Kantar en estos 3 años, 600 millones de audiencia, más de 3.000 publicaciones y 7 millones de euros de valor publicitario. Con lo cual, yo creo que los datos son muy significativos. Pero es que además no nos olvidamos de los millennials ni de la generación C, por lo cual estamos pasando de potenciar redes sociales como Facebook o Twitter a centrarnos en el YouTube y el Instagram.
Ahora el formato vídeo es el que tenemos que potenciar y trabajar. O además tenemos un gabinete de crisis que es el menos visible, pero muy significativo, porque entonces tomamos el pulso a lo que está pasando y en estos años hemos gestionado más de 78 crisis, donde hemos visto dónde se identificaban por motivos de salud, por motivos de bienestar animal y por motivos de medio ambiente. Con lo cual nos da la lista para trabajar en los temas de comunicación y cómo podemos potenciar esa imagen del sector. Bien, ya estoy finalizando. Con lo cual, se están haciendo bien las cosas. Yo he oído muchas veces que se comunica mal, pero yo soy más optimista y me atrevo a decir que cada vez se comunican mejor y lo tenemos que hacer mejor. Pero en eso estamos, y rodeados pues, de grandes profesionales que nos aconsejan. Bien. Y bueno, he añadido un punto número 9, ya que cuando me puse a pensar en el foro y en todos vosotros, y al final pensando en vosotros más que pensando en nosotros, pues es un sector que tiene talento, que además, si eso lo sumamos el compromiso que tenemos, si además le sumamos a la parte que corresponde al esfuerzo que todos hacemos en nuestro día a día y conjunto de equipo, porque Interpork, pues el valor de equipo lo tenemos muy en cuenta, además con todas las organizaciones que la forman, pues yo creo que esa nueva fórmula y nuevo liderazgo, creo que lo cumplimos totalmente. 2008 se constituye la interprofesional gracias al esfuerzo de las asociaciones y de personas como Antonio del Barrio, presidente de Interpork en esa época. En el 2013 damos el paso hacia adelante y hemos trabajado desde entonces en todo esto que os he contado y alguna cosa más. Y en el 2013, la verdad, que yo soy totalmente franco. Cuando me preguntaban para qué servía la interprofesional, no tenía ni idea. Cuando me decían para qué sirve la interprofesional, no tenía tampoco ni idea qué contestar. Pero que hoy, en el 2008, sabemos para qué sirve una interprofesional, qué debe hacer y cómo puede ser esa herramienta que contribuya a la competitividad del sector. Esfuerzo, compromiso, superación y, en definitiva, una historia de éxito. Interpork, la organización interprofesional agroalimentaria del porcino de Cava Blanca, ha logrado unir a todos los actores del sector porcino en una sola organización. Ha creado un modelo admirado por el mundo entero y nos ha convertido en uno de los grandes referentes mundiales en producción sostenible, garantizando el cuidado y el respeto por el medio ambiente, el bienestar animal y la seguridad y prevención de enfermedades animales. Interpork es además un sector en constante transformación e innovación, que gracias a su capital humano consigue día a día proteger y garantizar la calidad de nuestros productos. Su principal objetivo es ser una herramienta útil para el sector porcino de capa blanca español, gracias a un ambicioso plan estratégico, difundiendo la buena labor de los más de 300.000 hombres y mujeres que se dedican al sector porcino en España, y promocionando los productos del porcino no solo en nuestro país, sino también en los principales mercados internacionales, siendo ya líderes en exportación. Hasta aquí, una pequeña parte de lo que somos y lo que hacemos, orgullosos por el camino recorrido, pero queriendo cada día más, mucho más. Queremos seguir liderando el futuro y para ello continuaremos trabajando con nuevas ideas y nuevos retos que lleven a nuestro sector y a nuestra interprofesional tan lejos como se merecen. Interpork, orgullosos de lo nuestro y de los nuestros. Bien, con esto quería resumiros un poco cuál es nuestro sentimiento y nuestra ganas de trabajar para todos vosotros. Estamos en tiempos de cambio, tenemos que tener en cuenta todo lo que hemos comentado de comunicación, temas relacionados con la globalización, con la tecnología, con el e-commerce, con la parte de crecimiento global. Y ¿pasáis vosotros de allí? Que no va esto. Y ya estoy finalizando. Esto ya lo hemos comentado para no entretenerme. Y yo quería, ya que vamos tanto a China, y bueno, pues con un proverbio chino que nos haga a todos reflexionar. Dice un proverbio chino, y para nuestras compañeras de China que lo conocerán,
que el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. Luego hablaremos de cómo entramos en el mercado común, cómo hicimos los montantes compensatorios, cómo erradicamos la peste porcina, en fin, todos esos retos, cómo se cerró Rusia y nos fuimos a otro país. Pero yo creo que, como bien dicen, el segundo momento es hoy, con lo cual hoy también empieza un nuevo camino para nosotros. Bien, pues muchas gracias por vuestra atención y encantado de estar con vosotros.